Mi ex quiso dar a mi hija en adopción y ahora exige ser madre porque sus padres le cortaron el dinero. Todo empezó hace unos 8 meses, cuando Trini me escribió que necesitaba hablar. No fue un ¿cómo estás?, ni un mensaje casual de esos que uno responde por educación. Fue directo, raro, pesado. Y lo supe desde la primera notificación, porque llevábamos casi 3 meses separados y ya no teníamos esa costumbre de buscarnos para ponernos al día. Con Trini estuve alrededor de 1 año y medio. Salimos durante mi último año de universidad y el segundo de ella. Lo nuestro no terminó con gritos ni con traiciones. Fue más bien ese tipo de ruptura silenciosa que se va armando sola, la distancia, las etapas distintas, las prioridades que dejan de coincidir. Yo me gradué y conseguí trabajo en mi ciudad, así que me regresé. Ella se quedó allá, con clases, proyectos, amigos, y todo ese mundo que todavía estaba construyendo. Al principio intentamos mantenerlo. Llamadas largas de noche, mensajes durante el día, visitas planeadas con semanas de anticipación. Pero luego las llamadas se hicieron más cortas. Después, menos frecuentes. Y al final, sin drama, los dos aceptamos que ya no estaba funcionando. Lo que sí me llamó la atención fue que esa vez Trini no quiso solo testear. Me pidió videollamada. Y ahí me cayó la sospecha, nadie pide videollamada para decir hey, ¿qué tal todo? Cuando contesté, lo primero que pensé fue que se veía distinta. No supe describirlo al inicio. Tenía la cara más redonda, los ojos hinchados como de cansancio, y un tipo de rigidez en la postura que no le conocía. Luego la cámara bajó un poco, como si buscara el ángulo, y fue evidente. Estaba embarazada. Me dijo que tenía 16 semanas. Y lo soltó así, sin introducción bonita, como quien ya practicó la frase frente al espejo hasta que dejó de doler. Según ella, lo sabía desde hacía más de 1 mes, pero se tomó su tiempo para decírmelo porque necesitaba pensar. Necesitaba decidir qué iba a hacer. Yo me quedé mirando la pantalla, callado, como si la conexión se hubiera congelado, pero en realidad el que se congeló fui yo. Trini habló rápido, como si tuviera miedo de que la interrumpiera. Me dijo que había considerado todo, que lo había visto desde todos los ángulos y que ya había tomado una decisión, iba a dar a la bebé en adopción. Ya tenía folletos de una agencia. Ya estaba hablando con gente. Ya estaba trazando un plan para terminar la universidad sin arruinar su vida. Recuerdo que me salió una frase automática, la típica que uno cree que debe decir. Le dije que apoyaría lo que decidiera. Y lo dije en serio. Al menos, en ese momento creí que lo decía en serio. Porque en mi cabeza eso era lo correcto, su cuerpo, su decisión. Y porque yo estaba tan en shock que todavía no alcanzaba a pensar en la palabra hija como algo real. Era más un concepto que una persona. Trini se relajó. Se notó en el rostro. Como si yo le hubiera quitado un peso de encima. La conversación siguió otra hora entera, ya en tono práctico, fechas, médicos, logística. Me dijo que la fecha estimada era a finales de febrero, que ese semestre se quedaría con sus papás y haría clases en línea. Que así no levantaría sospechas en la universidad y estaría más tranquila. Cuando colgamos, me quedé sentado en mi departamento mirando la pared. No es una metáfora. Literalmente miré la pared, como si tuviera algo que explicarme. Era tarde y no tenía sueño, pero tampoco tenía energía para hacer nada. Solo estaba ahí, procesando. Las semanas siguientes fueron una especie de rutina rara. Trini me mandaba actualizaciones, citas médicas, ecografías, todo va normal, el doctor dijo que está bien. También me hablaba de la agencia de adopción como si fuera un trámite de la universidad. Tenían perfiles de familias esperando, me explicó, y ella los veía en sus ratos libres. Descarta esta, descarta aquella. Esta le parece muy mayor. Esta vive en otro estado. Esta no le da confianza. Dijo que quería una adopción abierta. Fotos una vez al año. Una actualización de cómo iba la niña. Algo así como un compromiso simbólico que le permitiera sentir que no la estaba tirando al vacío. Y un día me preguntó si yo quería ayudar a escoger la familia. Le dije que sí. Pero la verdad es que no había leído casi nada de lo que me mandaba. Abría los archivos, veía la primera página y lo cerraba. No porque no me importara, sino porque se sentía como mirar un catálogo de una vida que me estaban quitando sin haberme preguntado si yo quería perderla. Hasta que una noche, acostado, me empezó a apretar el pecho. No sé cómo llamarlo. No sé si fue un ataque de ansiedad o algo parecido. Lo único que sé es que me faltaba el aire y mi cabeza no paraba. Cerraba los ojos y me imaginaba a una pareja cualquiera criando a mi hija. Imaginaba cumpleaños, primeros pasos, palabras, enfermedades, todo, y yo afuera,
como si nunca hubiera existido. Me levanté de la cama como a las 2 de la madrugada y me senté con el portátil. Empecé a buscar cosas que nunca pensé buscar en mi vida, derechos del padre, adopciones impugnadas, qué pasa si uno de los padres no consiente. Me fui de enlace en enlace durante horas, con esa sensación de estar haciendo algo prohibido. Y ahí me cayó la realidad como un golpe frío: si yo quería detener la adopción, no bastaba con sentirme mal. Tenía que demostrar que iba en serio con ser papá. Papeles, formularios, registros, tribunal. Tenía que presentarme, establecer paternidad, hacer pruebas, pedir custodia. Y hacerlo prácticamente solo, porque Trini ya había tomado su decisión. Me sentí enfermo por días. Porque, al mismo tiempo, yo veía todo lo que ella había hecho. Ella era la que estaba cargando el embarazo, las náuseas, las citas, el peso encima. Ella se había organizado, había investigado agencias, había armado un plan para seguir en la universidad. ¿Y quién era yo para aparecer de la nada y destruirle el camino? Pero cada vez que cerraba los ojos, volvía lo mismo: una niña creciendo sin conocerme. Sin saber quién soy. Sin saber de dónde viene. Y ese pensamiento me quemaba por dentro. Entonces empecé a hacer cuentas, como si los números fueran a calmarme. Guarderías, pañales, fórmula, seguros. Miré los beneficios de mi trabajo. Abrí hojas de cálculo que no sabía ni por qué estaba haciendo. Y me di cuenta de que mi vida, sin querer, estaba girando alrededor de una bebé que todavía no nacía. A tal punto que llamé a mi mamá a las 2 de la mañana. Ni siquiera le dije hola bien. Solo le pregunté, directo, si ella creía que yo podía hacerlo. Que si ella me veía capaz de ser papá. De verdad. Solo. Mi mamá, medio dormida, no me dio una respuesta completa esa noche. Pero me dijo que lo iba a pensar. Que me llamaría. 2 días después, me llamó de verdad. Y me pidió que fuera a verla ese fin de semana. Fui con una mezcla rara de vergüenza y necesidad. Cuando llegué, me tenía hecha mi comida favorita. Eso fue lo que más me golpeó, que ella ya había entendido, sin que yo lo dijera con todas las letras, que no era una visita cualquiera. Después de comer, mi mamá me miró con una seriedad tranquila y me dijo que me apoyaría hiciera lo que hiciera. Que ella sabía que yo quería tener hijos más adelante, cuando estuviera más estable, cuando fuera el momento correcto. Pero que la vida no se acomodaba a nuestros planes. Y luego me dijo lo que yo no quería escuchar, pero necesitaba. Que si yo iba a hacer esto, tenía que entender que sería solo. Trini no iba a cambiar de opinión. Y si yo impugnaba esa adopción, no era para tener una hija a medias ni para ver cómo se resolvía después. Era para convertirme en padre soltero. Con trabajo de tiempo completo. Con un bebé. Con noches sin dormir. Con decisiones difíciles. Sin poder echarle la culpa a nadie. Salí de la casa de mi mamá con un nudo en la garganta que no se me quitó en todo el camino de regreso. Toda esa semana estuve dando vueltas en mi cabeza. Un día me convencía de que era una locura. Al otro día me convencía de que si no lo hacía, me arrepentiría toda la vida. Trini me escribió preguntando si ya había visto los perfiles de las familias. Quería escoger pronto para que pudieran involucrarse en el proceso. Yo abrí el adjunto que me había mandado. Me quedé mirándolo. Y no pude. No pude forzarme a leerlo. En lugar de eso, abrí otra vez las páginas legales. Descargué un formulario del registro de padre putativo. Era básicamente una lista donde los padres no casados se registran para que, si alguien intenta dar a su hijo en adopción, tengan que notificarlos. Lo miré como si fuera un arma. Como si fuera el único pedazo de control que tenía. Y aún así, no se lo dije a Trini. Lo postergué. Me justificaba diciendo que ella ya estaba cargando con todo. Que sería cruel meterle una pelea encima. Que esto era más duro para ella que para mí. Pero por dentro yo sabía la verdad, lo postergaba porque me daba miedo. Miedo de decirlo en voz alta y convertirlo en una guerra. Pasaron 3 semanas así. Hasta que una tarde, Trini me escribió diciendo que ninguna familia le cuadraba, que estaba frustrada, y me preguntó si yo de verdad había visto los perfiles porque necesitaba mi opinión. Yo le mentí. Le dije que los había ojeado, pero que no me convencía ninguno. Me respondió con un montón de signos de interrogación, como si no entendiera qué estaba diciendo. Y con razón, yo estaba hablando como alguien que no sabía ni dónde estaba parado. Yo estaba en el trabajo, no podía tener esa conversación ahí, con gente pasando cerca y mi corazón latiéndome en la garganta. Le dije que la llamaría en la noche. Esa noche, antes de marcar, me quedé mirando el teléfono un buen rato. Porque sabía que después de esa llamada, ya no habría vuelta atrás.
La llamada no salió como yo había ensayado en mi cabeza. Empecé diciendo que había estado pensando mucho en todo. Era una frase tibia, lo sé, pero necesitaba abrir por algún lado. Trini no dijo nada. Solo respiraba al otro lado de la línea, como esperando que llegara al punto. Le dije que no estaba seguro de que la adopción fuera la opción correcta para mí. Usé esas palabras exactas, cuidadosas, como si al decirlo más suave doliera menos. Hubo unos segundos de silencio y luego me preguntó qué era lo que realmente quería decir. Ahí ya no tenía cómo rodearlo. Le expliqué que no le estaba pidiendo que se quedara con la bebé ni que fuera madre. Que entendía perfectamente por qué la adopción tenía sentido para ella. Que no la juzgaba por eso. Pero que yo, después de pensarlo desde todos los ángulos posibles, no podía seguir adelante con ese plan. Que quería criar a la niña yo. Se rió. No una risa nerviosa ni incómoda, sino una risa corta, incrédula, como si le hubiera contado un chiste fuera de lugar. Dijo que no estaba preparado para ser padre soltero a los 24, que eso no era una película, que no tenía idea de lo que estaba diciendo. Le respondí que hablaba en serio. Ahí cambió el tono. Dijo que yo estaba haciéndole esto a propósito, que quería complicarle la vida, que parara. Yo intenté explicarle que no le estaba haciendo nada. Que ella podía alejarse completamente si eso era lo que quería. Que la bebé estaría con alguien que la amara, que la cuidara, que le diera una buena vida. Que ese alguien sería yo. Le dije que me conocía, que conocía a mis padres, que sabía que no estaba hablando desde la irresponsabilidad. Que ella no tendría que ser madre si no quería. Yo me haría cargo de todo. No lo entendía así. Para ella, el punto de la adopción no era solo no criar. Era cerrar la puerta legalmente. Era poder seguir con su vida sin cargar con la idea de que había abandonado a su hija. Si yo tomaba la custodia, entonces pasaba a ser una madre que eligió no estar. La gente la juzgaría. Eso fue lo que dijo. No supe qué responder. No porque no tuviera pensamientos, sino porque ninguno sonaba justo en voz alta. Nos quedamos en silencio un minuto entero, un silencio pesado, incómodo, que decía más que cualquier discusión. Luego dijo que tenía que irse y colgó. Durante 4 días no supe nada de ella. Cuando por fin me escribió, fue solo para decirme que había tenido una cita médica. Información básica. La bebé estaba sana, ya iban por 20 semanas. Nada más. Nada sobre la conversación. Intenté llamarla varias veces y no contestó. Le mandé un mensaje largo. Demasiado largo. Le dije que sentía que esto fuera tan difícil, que no intentaba herirla ni complicarle la vida. Que lo había pensado desde todos los ángulos y no podía con la adopción. Que no era una decisión contra ella. La única respuesta fue un ok. Ahí entendí que ya no bastaba con pensar. Tenía que actuar. Busqué una abogada especializada en derecho de familia y pedí una consulta. Me explicó que, cuando los padres no están casados, la ley se vuelve un laberinto. Si Trini daba a luz y firmaba papeles de adopción, yo solo tendría 30 días para impugnar. 30 días para demostrar que era el padre y que quería la custodia. Tenía que establecer la paternidad lo antes posible después del nacimiento. Ya fuera con un reconocimiento firmado por Trini o con una prueba de ADN ordenada por el tribunal. También debía enviar de inmediato el formulario del registro de padre putativo. Me preguntó si Trini estaba cooperando. Le dije la verdad, que no lo sabía. Que apenas me hablaba. Esa misma semana envié el formulario. Sentí algo raro al hacerlo. Como si al apretar enviar hubiera cruzado una línea invisible. A partir de ahí, ya no estaba contemplando la posibilidad de ser padre. Estaba reclamándola. Empecé a investigar guarderías cerca de mi departamento. La más cercana, con buenas reseñas, tenía una lista de espera de 14 meses. Las que tenían cupo inmediato eran carísimas o estaban tan lejos que no tenía sentido con mi trabajo. Aún así, me apunté en 3 listas de espera. También empecé a ahorrar más dinero cada mes. Mi contrato de renta terminaba en 4 meses y ya sabía que no lo iba a renovar. Necesitaba un lugar más grande, más seguro, más cerca de mi mamá. Si iba a hacer esto, necesitaba ayuda. Toda la posible. Si algo tenía razón Trini era en una cosa, yo era un padre soltero de 24 años que no sabía nada sobre bebés. Pero estaba dispuesto a aprender. La Navidad llegó y se fue. Trini me escribía cada par de semanas con actualizaciones. Que la bebé era niña. Que todo medía bien. Que había subido demasiado de peso y el médico estaba observando eso. Yo respondía preguntando cómo estaba ella, y muchas veces me dejaba en visto.
A principios de enero, le escribí preguntándole si me avisaría cuando entrara en labor. Le dije que no necesitaba estar en la sala de parto, que entendía eso, solo quería estar en la ciudad cuando naciera. Respondió que no quería que estuviera ahí. Le dije que lo comprendía. Dijo que lo pensaría. No supe nada durante 2 semanas. Hasta el 3 de febrero, cuando recibí un mensaje con una foto adjunta. Era una bebé. Mi bebé. Trini escribió que había nacido casi 4 semanas antes de la fecha prevista. Que ambas estaban bien. Que la bebé había pasado un día extra en observación y ahora estaban en casa de sus padres. Hice las cuentas en mi cabeza y se me heló el cuerpo. Había nacido hacía 3 días. 3 días. Intenté llamarla de inmediato y fui directo al buzón. Le escribí preguntándole qué había pasado con avisarme cuando entrara en labor. Dijo que todo fue muy rápido, que estuvo abrumada. Luego mandó otro mensaje. Dijo que merecía unos días con su hija antes de que yo me la llevara para siempre. Que era lo justo. Me senté en el piso de mi cocina con el teléfono en la mano y no supe qué sentir primero. Rabia, culpa, miedo. Todo junto. Mi mamá se suponía que iba a manejar conmigo cuando naciera la bebé, pero acababa de empezar un trabajo nuevo y no podía ausentarse con tan poco aviso. Mi hermana se ofreció a ir conmigo. Pidió 2 días en el trabajo y salimos a la mañana siguiente. Fueron 6 horas de carretera. Nos turnamos para manejar porque yo no confiaba en llegar entero. Los padres de Trini vivían en un suburbio. Ya había estado ahí una vez cuando salíamos. Rentamos un Airbnb a 15 minutos de su casa. Cuando le escribí a Trini para decirle que habíamos llegado, respondió que fuéramos esa misma tarde. Trini abrió la puerta con la bebé en brazos. Sus padres estaban de pie en la sala. Nadie sonrió. El papá de Trini me dio la mano sin decir nada. Su mamá ni siquiera me miró. Mi hermana y yo nos sentamos en el sofá. Trini se sentó frente a nosotros, con la bebé dormida sobre el pecho. Era diminuta. O al menos eso me pareció a mí. No soy experto en bebés, pero verla ahí, tan frágil, me dejó sin aire. Trini me preguntó si quería cargarla. Dije que sí. Me la pasó y la bebé ni se despertó. Me quedé ahí, sosteniéndola, unos 20 minutos. Nadie hablaba. Todos me miraban. La mamá de Trini salió de la habitación en algún momento. Mi hermana intentó decir algo para romper el silencio. Trini respondió con monosílabos. Finalmente, Trini dijo que probablemente debería irme y volver al día siguiente. Quería pasar una noche más con la bebé antes de que yo me fuera de la ciudad. Se la devolví. Nos fuimos. A la mañana siguiente, Trini me escribió diciendo que teníamos que ir al departamento de salud del condado para firmar un reconocimiento de paternidad. Que ya había pasado la ventana de 72 horas del hospital. Nos encontramos allá. Ella llegó sin la bebé. Esperamos 40 minutos antes de que nos llamaran. El proceso tomó casi otra hora. Formularios, identificaciones, mi acta de nacimiento. El papel decía, sin rodeos, que yo era el padre legal. También llenamos el formulario del nombre. Trini había elegido el primero. Yo elegí el segundo. El apellido fue el mío. La mujer que procesaba los documentos explicó que, como no estábamos casados, Trini tenía la custodia física por defecto. Para modificar eso, tendría que ir al juzgado de familia. Preguntó si Trini consentía que yo tuviera la custodia. Trini dijo que sí. Eso haría el proceso más rápido, según ella, pero igual habría que esperar la orden del tribunal. Mi abogada ya había iniciado todo. Había presentado una petición de custodia física y legal total. Como Trini estaba de acuerdo, el tribunal solo debía verificar la paternidad y aprobar el acuerdo. Eso significaba una prueba de ADN. Fuimos al laboratorio esa misma tarde. Me tomaron una muestra de la mejilla. Hicieron lo mismo con la bebé. Los resultados tardarían alrededor de una semana. Me llevé a mi hija conmigo después de terminar todos los papeles. Trini pidió verla una vez más antes de que me fuera. La sostuvo, lloró, y luego me la devolvió sin decir nada. Su mamá nos acompañó a la puerta y me dijo que esperaba que supiera lo que estaba haciendo. Mi hija empezó a llorar esa noche. Y no paró. Durante horas. Cada noche era igual. Durante el día estaba relativamente tranquila, pero al caer la tarde comenzaba a gritar. Comía y vomitaba todo. Llamé al pediatra que la había visto con Trini y me dijeron que probablemente eran cólicos. Que probara distintas fórmulas. Compré 4. Nada funcionó. Llamé a mi mamá para pedir consejos que no sabía ni cómo formular.
Cuando llegaron los resultados de la prueba de paternidad, confirmaron lo que ya sabía. En la audiencia, Trini le dijo al juez que quería que yo tuviera la custodia total. El juez le hizo preguntas, muchas, para asegurarse de que entendía lo que aceptaba y que nadie la estaba forzando. Dijo que no. El juez me otorgó la custodia física y legal total con efecto inmediato. Al día siguiente tenía la orden oficial. Mi hermana y yo manejamos de vuelta a casa. Ella condujo casi todo el camino. Quería cargar a la bebé porque todavía no podía creer que habíamos hecho a una persona. Cuando llegamos a mi nuevo apartamento, se quedó 3 días más ayudándome. Luego empezó a venir mi mamá después del trabajo. Y cuando ellas se fueron, nos quedamos solo mi hija y yo. Y ahí fue cuando entendí que nada de lo anterior había sido lo difícil. Las primeras semanas solos fueron un golpe constante de realidad. No había manual. No había pausa. Mi hija lloraba durante horas cada noche, siempre más o menos a la misma hora. A eso de las 6 de la tarde empezaba y no se detenía hasta pasada la medianoche. Yo hacía todo lo que se supone que uno hace, la alimentaba, la cambiaba, la cargaba, la paseaba por el apartamento, le cantaba cosas que ni siquiera sabía que me sabía. Nada parecía funcionar. Comía y vomitaba. Volvía a comer y volvía a vomitar. Yo limpiaba, cambiaba ropa, cambiaba sábanas y repetía el ciclo con la sensación constante de que estaba haciendo algo mal. Llamé al pediatra otra vez y me repitieron lo mismo, cólicos. Que era normal. ¿Qué pasaría? No se sentía normal. Una noche, a la 1 de la mañana, llevaba 4 horas seguidas llorando sin parar. Yo estaba agotado, con los nervios al límite. Llamé a mi hermana sin pensar mucho. Le dije que no sabía qué hacer, que sentía que estaba fallándole. Ella me habló con una calma que yo no tenía. Me dijo que la pusiera en la cuna, que me fuera a otra habitación 10 minutos, que respirara. Que mi hija estaría segura y que yo necesitaba calmarme para poder volver. Lo hice. Me senté en el suelo del baño con la puerta cerrada y respiré como si me lo estuvieran enseñando por primera vez. Cuando volví, mi hija seguía llorando, pero yo ya no estaba a punto de quebrarme. Y poco a poco, se calmó. Volví al trabajo cuando se me acabó el permiso. Había acumulado bastante tiempo libre y lo usé casi todo con mi hija. Aún así, regresar se sintió como abandonarla, aunque supiera que no era cierto. En la oficina han sido comprensivos. Soy el único padre soltero, y eso se nota, pero nunca me hicieron sentir que estaba pidiendo demasiado. Me permitieron trabajar desde casa 3 días a la semana durante los primeros meses. Los 2 días que iba a la oficina, mi abuela venía a cuidar a mi hija. Tiene 72 años, así que no es una solución a largo plazo, pero fue un apoyo enorme. Además, tenía experiencia. Me dijo que mi mamá había sido igual de bebé. La guardería seguía siendo un problema. Nadie de las listas de espera llamaba. El único lugar con cupo inmediato quería $1,800 al mes y estaba a 30 minutos de la oficina, en dirección contraria. No podía pagarlo ni hacerlo funcionar con los horarios. Así que ajusté todo lo que pude. El dinero estaba justo. Solo en pañales y fórmulas se iban más de $300 al mes. Había comprado muchas cosas antes de que naciera, pero cada semana aparecía algo nuevo que necesitaba, un mejor calentador de biberones, una máquina de ruido blanco, más ropa porque vomitaba todo. Empecé a comer arroz con frijoles más veces de las que quisiera admitir. Mi hermana me mandaba cupones, me avisaba de ofertas. Mi mamá venía cuando podía. Yo aprendía sobre la marcha. Un día, después de varias semanas, Trini me escribió. Preguntó cómo estaba mi hija. Le mandé un par de fotos y le dije que estaba sana y creciendo. No mencioné los cólicos. Pensé que no le serviría de nada saberlo. Trini respondió preguntando si podía recibir actualizaciones regulares. Luego preguntó si yo podía viajar con la bebé para que ella la viera. Le dije que era bienvenida a venir, pero que yo no podía costear un viaje ni pedir tiempo en el trabajo ahora. Me preguntó si le estaba diciendo que tenía que pagar su propio viaje. Le respondí que sí. No contestó. Días después volvió a escribir. Dijo que no tenía dinero para viajar y que sus vacaciones no empezaban hasta dentro de unos meses. Preguntó otra vez si podía llevar a la bebé. Le dije que no. Que era complicado, que no era solo subirse a un carro con una maleta. Me dijo algo sobre cómo me las había arreglado cuando fui a recogerla. Le expliqué que lo hice porque no había otra opción. Dejó de responder. Era extraño. Era la madre de mi hija, pero también no lo era. Había sido muy clara en que no quería involucrarse y ahora pedía fotos, actualizaciones, visitas. No sabía qué pensar.
La respuesta llegó en el chequeo de los 2 meses. La pediatra me preguntó por los vómitos y el llanto. Le expliqué todo. Observó a mi hija mientras la alimentaba y luego, cuando tuvo uno de sus episodios, frunció el ceño. Dijo que no le parecía un cólico normal. Que quería derivarnos a un especialista. Mencionó algo llamado síndrome de Sandifer. Me explicó que era un problema relacionado con el reflujo, donde el dolor hacía que los bebés tuvieran espasmos musculares después de comer. Por eso mi hija arqueaba la espalda y gritaba como si algo la estuviera lastimando. Me dio el contacto de un gastroenterólogo pediátrico y me dijo que llamara ese mismo día. El especialista confirmó el diagnóstico después de ver a mi hija comer y luego tener uno de esos episodios. Recetó un medicamento para el reflujo y me dijo que la mantuviera erguida 30 minutos después de cada toma. También me explicó que normalmente se les pasa antes del año. Mencionó algo más. Que debía observar si inclinaba la cabeza hacia un lado. Que algunos bebés con Sandifer desarrollan rigidez en el cuello por los espasmos. Cuando la miré con atención, lo vi, su cabeza se inclinaba ligeramente a la izquierda. Nos derivó a fisioterapia. La primera sesión fue extraña. La terapeuta tocaba el cuello de mi hija con cuidado y me explicaba qué músculos estaban más tensos. Dijo que tenía tortícolis. Que teníamos que hacerle estiramientos 3 veces al día y asistir a terapia 1 vez por semana. Si éramos constantes, estaría bien en unos meses. Salí de ahí con una lista de ejercicios y una mezcla de alivio y culpa. Alivio porque por fin tenía una explicación. Culpa porque había pasado semanas pensando que mi hija solo lloraba porque yo no sabía ser padre. Le mandé a Trini una actualización completa. Respondió de inmediato, haciendo preguntas, preocupada. La tranquilicé diciéndole que ambas condiciones eran temporales y no graves. Me preguntó si necesitaba ayuda con las cuentas médicas, pero mi seguro cubría casi todo. Dijo que y no escribió más. Y ahí empezó a quedarme claro algo que no quería admitir: Trini no estaba interesada en ser madre. Estaba interesada en no sentirse culpable. Con el paso de las semanas, el medicamento empezó a funcionar. Los gritos nocturnos pasaron de ser todas las noches a 1 o 2 veces por semana. Los estiramientos ayudaban. Yo aprendí a leer mejor a mi hija, a anticiparme un poco más. Pasaron unas 7 semanas desde que me la traje y no había sabido nada de Trini más allá de esos mensajes. La única vez que yo la contacté fue para enviarle una copia de la orden final de custodia. Me dejó en visto. Yo seguí. Porque no había otra opción. Hasta que, de a poco, mi vida empezó a girar en torno a horarios de tomas, sesiones de terapia, correos del trabajo y listas de espera que nunca llamaban. Y justo cuando empezaba a sentir que por fin tenía un mínimo de control, Trini volvió a aparecer de una forma distinta. Como si el silencio anterior hubiera sido solo una pausa. Cuando mi hija cumplió 4 meses, algo empezó a cambiar. No de golpe, no como una revelación, sino de manera gradual. El medicamento para el reflujo estaba funcionando y los episodios de llanto ya no dominaban todas las noches. Seguían ocurriendo, pero ya no eran constantes ni interminables. La fisioterapia también daba resultados. La inclinación de su cabeza apenas se notaba y la terapeuta nos dijo que, si seguíamos así, pronto podríamos reducir las sesiones y limitarnos a los estiramientos en casa. Por primera vez desde que nació, sentí que podía respirar un poco. Y casi al mismo tiempo, recibí la llamada que llevaba meses esperando. Una de las guarderías donde estaba en lista de espera tenía un cupo disponible para agosto. El precio era razonable, mucho más que el resto, y estaba a 10 minutos de mi oficina. Dije que sí sin pensarlo 2 veces y pagué el depósito ese mismo día. Eso significaba que tenía unas 6 semanas para preparar a mi hija para estar con otras personas. Hasta ese momento, además de mí, solo mi abuela la había cuidado de forma regular. Mi mamá y mi hermana la habían tenido en brazos, claro, pero nunca por muchas horas seguidas. Me daba nervios pensar en dejarla con desconocidos todo el día, pero también sabía que era inevitable. En el trabajo habían sido comprensivos, pero ya empezaban a preguntar por mi plan a largo plazo. No podía trabajar desde casa 3 días a la semana para siempre. Tener la guardería resuelta me dio una especie de estabilidad que no sabía cuánto necesitaba. Trini también se volvió más activa en esos meses. Empezó a escribir con más regularidad. Preguntaba cómo estaba mi hija, pedía fotos, quería saber detalles. Siguiendo los consejos que había recibido, empecé a limitar las respuestas. No la ignoraba, pero tampoco le daba más información de la necesaria. Lo manejaba como si esto fuera una adopción abierta, no una coparentalidad. Mencionó venir durante sus vacaciones de verano. Esa idea me incomodó desde el principio.
Lo pensé mucho, hablé con mi familia, con amigos, incluso con la pediatra de mi hija. Lo que más me preocupaba no era una visita puntual, sino lo que podía venir después. Si Trini hubiera mostrado interés real desde el inicio, si cuando me contó del embarazo hubiera querido buscar una solución juntos, tal vez yo habría considerado mudarme, reorganizar mi vida, intentar algo distinto. Pero eso no fue lo que pasó. Yo ya había construido una rutina, una red de apoyo, una vida aquí. Y además, dudaba seriamente de su compromiso como madre. No era solo una sensación. Había mensajes que no cuadraban. Un día, me escribió preguntando si consideraría llevar a mi hija un fin de semana para que pudiera pasar tiempo con ella. Dijo que sus padres estaban muy apenados de no haber visto a su nieta desde que era recién nacida. Viajar seguía siendo complicado, así que le dije que no. Respondió diciendo que sus padres pagarían la gasolina y que podía quedarme en su casa. Eso hizo que todo se sintiera peor. No solo era incómodo pensar en estar ahí con sus padres después de todo lo que había pasado, sino que además era poco práctico. Un viaje tan largo con una bebé que todavía tenía condiciones médicas no era una buena idea. Se lo expliqué con calma. Le dije que no me parecía sensato ni justo para mi hija. Me preguntó entonces qué se suponía que debía hacer, porque ellos no podían costear un viaje todos hasta aquí y ella seguía con clases. No respondí. No porque no tuviera una respuesta, sino porque cualquier cosa que dijera iba a escalar el conflicto. 3 días después, me mandó un mensaje largo. Dijo que sentía que la estaba castigando por haber elegido la adopción. Que estaba haciendo imposible que tuviera una relación con su hija. Que no era justo. Que el hecho de que no pudiera criar a un bebé a los 20 años no significaba que debiera estar completamente apartada de su vida. Ese mensaje me molestó más de lo que esperaba. Porque mi hija no era una etapa que se pudiera pausar. No era algo que uno retoma cuando es conveniente. No era un objeto que se deja a un lado y luego se reclama cuando la culpa aprieta. Se lo dije. Le dije que no podía decidir no ser madre cuando no le convenía y luego quererlo cuando sí. Que no podía esperar que yo reorganizara toda mi vida y la de mi hija solo para aliviar su culpa. Le dije que, si esto hubiera sido una adopción como ella planeaba, nada de esto sería posible. Que la única razón por la que podía plantearse estas visitas era porque yo había asumido todo. Y eso no le daba derecho automático a entrar y salir cuando quisiera. No le gustó nada. Respondió con varios mensajes, cada uno más cargado que el anterior. Yo decidí no seguir. No porque no me afectara, sino porque sabía que discutir no iba a llevar a nada. 3 días después volvió a escribir. Dijo que su mamá quería mandarme dinero para la gasolina y el hotel. Que habían estado ahorrando y querían ayudar a que la visita se diera. No respondí. Horas más tarde, Trini me llamó varias veces. Tampoco contesté. Pensé en bloquearla, pero sabía que eso no los iba a detener. No sabían dónde vivía ahora, pero tampoco era imposible averiguarlo. Mi abogada ya me había advertido que podían llevarme a la corte solo para desgastarme. No para ganar, sino para cansarme, para obligarme a aceptar algún tipo de acuerdo. Cuando acepté ser padre soltero, pensé que mis mayores problemas serían el dinero y aprender a cuidar a una bebé. Nunca pensé que mi ex también se convertiría en una fuente constante de estrés. No esperaba que, justo cuando ella estaba libre de exámenes, se acordara de que quería ser madre. Y mientras yo intentaba sostener todo eso, la vida seguía avanzando. La guardería estaba cada vez más cerca. Mi hija crecía. Yo dormía un poco más. Y al mismo tiempo, sentía que el conflicto apenas estaba tomando forma. Como si todo lo anterior hubiera sido solo el calentamiento. Cuando mi hija tenía 7 meses y medio, sentí por primera vez que la calma podía ser algo permanente. Había empezado la guardería a principios de agosto, tal como lo había planeado. Las primeras 2 semanas fueron duras. Lloraba cada mañana cuando la dejaba y yo me iba con un nudo en el estómago, convencido de que estaba siendo el peor padre del mundo. Las cuidadoras me repetían que era normal, que se calmaba a los pocos minutos después de que me iba. Aún así, cada despedida dolía. Con el tiempo, dejó de llorar tanto al entrar. Empezó a reconocer a las personas, a adaptarse al ritmo del día. Me decían que estaba bien, que comía bien, que dormía sus siestas. Poco a poco, empecé a creerles. El síndrome de Sandifer prácticamente desapareció. Llevaba semanas sin medicación para el reflujo y no había vuelto a tener episodios. La fisioterapia seguía, pero ya íbamos cada 2 semanas. La terapeuta dijo que su cuello estaba casi normal y que probablemente le darían el alta pronto. Fue en medio de esa estabilidad recién construida cuando recibí la llamada de la mamá de Trini. Me preguntó si tenía unos minutos para hablar de mi hija.
Empezó diciendo que ella y su esposo habían estado pensando mucho en su nieta. Que se arrepentían de no haber hecho más para estar presentes desde el inicio. Que en ese momento estaban molestos, confundidos, y que lo habían manejado mal. Le pregunté qué quería decir con arreglarlo. Dijo que querían pagar los vuelos para mí y mi hija. Que cubrirían también el hotel. Que solo querían la oportunidad de conocer a su nieta como correspondía, pasar tiempo con ella. Que Trini estaría ahí y que lo veían como una oportunidad para que todos avanzáramos. Le respondí con respeto, pero con claridad. Le dije que no. Que había tomado la decisión de que ellos no serían parte de la vida de mi hija mientras creciera. Que, si algún día mi hija, ya mayor, decidía conocer a su madre o a sus abuelos, esa sería su decisión. Y que cuando llegara ese momento, también le contaría toda la historia. No lo dije desde el rencor. Lo dije desde la convicción. Mi hija merecía saber la verdad y decidir por sí misma. Y ellos no merecían entrar ahora, cuando originalmente estaban dispuestos a que fuera adoptada. Creo que tenían una idea equivocada porque yo me había quedado con ella. No entendían que, si esto hubiera sido una adopción, ninguna de estas conversaciones existiría. No les gustó, pero tampoco fueron groseros. Unas semanas después, Trini me escribió tarde. No tan tarde como para estar dormido, pero lo suficiente como para notar que había tomado de más. Dijo cosas que no debería haber dicho. No voy a reproducir los mensajes, pero el fondo quedó claro. Sus padres siempre estuvieron enojados con ella. Ella había considerado un aborto, sus padres querían que continuara el embarazo. Llegaron a un punto medio, la adopción. Y ahora, las cosas se habían vuelto difíciles porque sus padres no podían aceptar no ver a su nieta. Lo que más me llamó la atención fue lo que vino después. Trini estaba prácticamente desheredada. No solo de una herencia futura, sino del apoyo inmediato. Le habían pagado la universidad hasta ese semestre, pero el siguiente quedaba por su cuenta. No podía acceder a becas ni préstamos, y no tenía un trabajo que cubriera la matrícula. Por eso estaba aceptando ser madre. No por mi hija. Por el dinero. Lo planteó incluso como algo que me beneficiaría a mí. Sus padres ayudarían con gastos. Solo tendría que viajar una vez al mes. Yo sabía cómo terminaba eso, primero las visitas, luego la presión para mudarme. Todos esos mensajes están ahora en manos de mi abogada. Porque poco después, llegó la demanda. O, para ser más preciso, la ayudaron a demandarme. Trini intentó restituir sus derechos como madre. Sabía que usaríamos sus propios mensajes en su contra, pero creo que esperaba que al menos sus padres mantuvieran su apoyo económico. No pasó. Tuvo que tomarse un semestre fuera de la universidad y, según supe después, consiguió un trabajo. El juicio fue estresante, aunque no se alargó demasiado. Gracias a las pruebas y al apoyo de mi mamá, mi hermana y mi abuela, que me ayudaron incluso con dinero para los honorarios, ganamos. El juez no les concedió ningún tipo de visitas. Ni a Trini, ni a sus padres. Eso sentó un precedente. Las posibilidades de que vuelvan a demandar son casi nulas. Mi abogada dice que, en el peor de los casos, podrían intentar intimidar con alguna carta, pero no tendría peso real. Hay personas que me han dicho que, aunque Trini no quisiera ser madre, sus padres no tenían la culpa y merecían estar cerca de su nieta. No estoy de acuerdo. Usar el dinero de la universidad como arma para forzar una relación es una señal clara de manipulación. Si están dispuestos a hacer eso, no quiero imaginar qué más estarían dispuestos a hacer. Si hubiera cedido, si hubiera aceptado compartir la custodia, mi hija habría pasado tiempo con una madre que no la quería por ella, sino por lo que representaba económicamente. Y habría quedado al cuidado de unos abuelos dispuestos a presionar y controlar. No podía permitirlo. Tal vez mi hija crezca y me odie por no haberla dejado estar cerca de su madre o sus abuelos. Es una posibilidad real. Pero también podría odiarme si la hubiera dejado al cuidado de personas que no la veían como una niña, sino como una moneda de cambio. No hay una solución perfecta. Solo decisiones con consecuencias. Yo duermo tranquilo sabiendo que hice lo que creí mejor. Mi hija está conmigo. Está bien. Está segura. Y así seguirá. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.